Muy buenos días en este domingo. Espero que estén muy bien todos allí en sus casas, en sus hogares, estén ya listos, prestos a recibir la palabra con muchas expectativas para empezar nuevamente la semana. Quiero recordarles que habíamos quedado de hacer la intercesión de los días lunes, entonces la postergamos para los martes, ¿sí? Para poder organizar bien. Y en la intercesión va a ser un tiempo, no es una charla para los que hasta ahora estén conociendo el tema de la intercesión, es orar e interceder por las necesidades de todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra para este mensaje que hoy el Señor ha preparado en nuestro corazón y que queremos retransmitirlo a sus hogares y deseando que la palabra de verdad crea vida. Amén. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en este domingo, en esta mañana. Señor, que tu palabra corra y trascienda todas las fronteras. Derribe todo obstáculo, Señor, a partir de este momento, que donde sea oída tu palabra, corra el velo, traiga sanidad, restauración, liberación, pero sobre todo, Señor, lleve salvación y vida eterna a los que te aman y aún, Señor, los que quizás son incrédulos. Corta el velo, Señor, de aquellos corazones y ablanda el corazón endurecido. Gracias te doy, Señor, en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde está la palabra 28. Uno dice, acontecerá. Vamos a leer. Tome su palabra. Espero que siempre tengan lista la palabra ahí, para que no tengan que levantarse a buscar. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas naciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. Bueno, ahí vienes, tú sigue leyendo todas las bendiciones, pero inicialmente dice acontecerá. O sea, van a haber acontecimientos si yo escucho atentamente la voz de Jehová. Número 1, ¿qué tengo que hacer? Escuchar atentamente la voz de Dios. Número 2, y obedecer. Y de eso queremos hoy compartir con ustedes. El tema de hoy se llama la obediencia, pero también la desobediencia trae consecuencias, así como la obediencia. Ahí está, ahí mismo en el libro de Deuteronomio 28, en el verso 15 están las consecuencias. ¿Cuántos de ustedes, yo sé que muchos de ustedes han viajado, han tomado un vuelo, un día en avión, me refiero? Cuando uno sube al avión se sienta, bueno, está ya bien cómodo. De ahí en adelante el vuelo depende más que del avión, depende del piloto. Pero el piloto tiene que seguir unas instrucciones de vuelo. Hay un manual de vuelo. ¿Qué sucede si este piloto por X y motivo salta un proceso de estos, un procedimiento de estos, en el momento de despegar o durante el vuelo o en el momento de aterrizar? Puede ocurrir una tragedia, puede ocurrir un desastre, solamente por saltar uno o dos puntos de los que le entrega el manual de aviación o de vuelo, el itinerario. ¿Ok? Y esto sucede y vienen consecuencias. Bueno, quise empezar con esto, pero nos vamos a enfocar en el tema es acerca de Deuteronomio 9, de la obediencia. Cuando el hombre pecó, yo creo que el daño tan irrevocable que pudo haber hecho el hombre, el primer hombre,
En Génesis capítulo 3 está la desobediencia del hombre. Desde ahí arrancamos con esa maldición, porque es una maldición. El ser humano desafortunadamente le cuesta obedecer. Le cuesta obedecer demasiado. Y sabiendo que hay consecuencias. Porque cada vez que desobedecemos vamos a ver las consecuencias. Mire, en el capítulo Génesis 6, 3, 8 del verso 5. Voy a leer el verso 3 en adelante. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán tus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Creo que esto se parece actualmente a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y que todo designio, o sea, todo lo que el hombre se ponía a hacer o se inventaba no eran sino pensamientos de mal. Designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Continuamente. Creo que este es el tiempo que estamos viviendo en esta humanidad. Estamos pasando por este proceso. Y las redes lo dicen todo. Uno no necesita profundizar, creo que en este tema, no lo necesitamos profundizar en eso. Usted y yo lo sabemos, que la maldad ha crecido y que esto no es nuevo y que miren las consecuencias que hubo en el libro de Génesis y lo que le ha costado a Dios volver a restaurar. Leí Deuteronomio, pero nos devolvemos a Génesis y encontramos de que desde la caída del hombre y llegamos aquí a este punto que nos habla cuando Dios envía el diluvio, y es Dios siempre tratando de colocarnos solamente en la obediencia. Y por la desobediencia y los designios del pensamiento del corazón de ellos, que era continuamente el mal, me impactó la primera vez que yo leí esto. Me pasó, como dicen, me pasó un hervor. En serio lo digo. Porque mire lo que dice. Quizás muchos ya lo han leído, pero la primera vez que yo lo leí me impactó. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Dura esa palabra. Se arrepintió. ¿Se ha arrepentido usted de hacer algo? Que ha empezado, que ha iniciado con sueños, con ilusiones. ¿Se ha arrepentido? Le ha causado dolor, le ha causado como ese sabor de fracaso, de frustración, porque ver que lo que usted pensó hacer, lo que usted planeó hacer, aún a veces con nuestros hijos sucede eso. Esta semana terminamos un tema acerca de los sueños, cómo se van a pique. A veces nosotros llegamos a pensar eso, nos arrepentimos, dice, termino ese versículo, dice, y le dolió en su corazón. Todos nosotros hemos pasado por ese proceso. Nos arrepentimos y nos duele. Y a veces cuando nosotros cometemos cierto error, pues muchos no se arrepienten, sino les llega un remordimiento, que es lo contrario al arrepentimiento. Amén. No es lo mismo, pero sigamos en el orden de la palabra. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Yo creo que hoy estamos en ese punto. Yo creo que hoy está el corazón de Dios dolido. Quizás no está arrepentido, y le voy a decir por qué. Sencillamente porque ya hubo un sacrificio de su hijo. Y él sabe que ese sacrificio no ha sido en vano. Pero aquí no había habido un sacrificio más. Sin embargo, el corazón de Dios estaba dolido por la desobediencia del hombre. Y ver cómo el hombre iba en decadencia, decidió Dios en ese entonces borrarlos de la faz de la tierra. Totalmente. Raerlo, o sea, borrarlo, desaparecerlo.
Hoy estamos así. Yo sé que el corazón de Dios está dolido. Quizás, y no deseamos, aunque llegará el momento de que Dios vaya a destruir todo esto. Está el libro de Revelaciones. Pero aún hay tiempo para que muchos de nosotros volvamos a las sendas de la obediencia. Porque la desobediencia nos ha acarreado muchas cosas. Nos ha acarreado dolor. Y cuando leíamos Deuteronomio 28, usted alcanzó a entender de que dice que acontecerá y que las bendiciones te alcanzarán. Que ya no tenemos que correr detrás de la bendición, del peso, del diario, de aquello. No. Solamente Dios dice, vea, si usted obedece, acontecerá que si usted oye atentamente la voz, mire, estas bendiciones te alcanzarán. Y para mí, yo pienso que la desobediencia es la peor maldición en la que el hombre hoy en día arrastra, la humanidad. Cuando hablo del hombre, hablo en general, la desobediencia. Todo lo que nos ha acarreado y lo que a Dios particularmente le ha costado a Él personalmente volver a reintegrar por su amor y su misericordia. Y en este último versículo del verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Impresionante esto que acabamos de leer. Usted y yo estamos aquí unidos en este momento y respiramos y vivimos porque un solo hombre halló gracia delante de Dios. Uno solo halló gracia delante de Dios. Si yo me pongo en obediencia, voy a poner el ejemplo de Noé, solamente por causa de mi obediencia. Escúcheme bien, esto es bíblico. Dios va a guardar nuestras generaciones. Solamente tuvieron acceso al arca en ese entonces las hijas de él, su esposa, su familia. Pero por causa de la obediencia, ¿no? Dice que solamente él halló gracia. Y eso hoy nos toca a nosotros, nos corresponde hacerlo. Volver a la obediencia. Y por causa de mi obediencia yo sé que Dios va a guardar y va a traer a nuestra familia, a los que nos rodean. Y van a venir las bendiciones y nos alcanzarán. Volviendo al tema de Génesis, que es lo que acabamos de leer. Pasa la historia de Génesis. El pueblo de Israel es llevado a Egipto. Pasa allí 40 años y Dios un día decide sacar a Israel de Egipto. Dice que 40 años duraron allí en Egipto. 40 años. Dice porque llegó el clamor de ellos allá. Y saca al pueblo de Egipto de allí, a Israel. Y lo saca con señales y prodigios, los lleva al desierto. Y allí en el desierto vuelven ellos a rebelarse en desobediencia. Vamos a leer en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 9. Quise devolverme porque ahí como que resume lo que pasó en el libro de Éxodo. Deuteronomio, capítulo 9. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón Jehová tu Dios cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de mí.
No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Ok. Está Moisés haciendo como un recuento y diciéndoles, mire, ustedes van a pasar, hoy van a pasar este Jordán. Pero ya habían unos sucesos atrás, capítulos atrás en el libro de Éxodo, que habían hecho defraudar el corazón de Dios. Uno de esos sucesos es cuando lo colocaron a ir en el desierto, dice en el verso 7, en la rebelión de Israel en el monte Horeb. Acuérdate, le dice Moisés, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios una vez en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. O sea, desde que salieron de Egipto, aún caminando, yendo a la promesa, seguían siendo rebeldes, desobedientes, duros de cerviz. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste a este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Verso 11, y sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová, levántate y desciende pronto aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición, y me habló Jehová diciendo, he observado a ese pueblo, y he aquí que es un pueblo duro de servir. Impresionante esto. Es tremendo, porque cuando Moisés estaba haciendo las tablas de la ley, ellos estaban construyendo un becerro. Y quiero hacer colación de la cuarentena. Hoy todas las naciones hablan es de las cuarentenas, ¿no? La cuarentena, que hay que correrla, que hay que esto. ¿Saben que me puse a analizar los 40 días de Moisés y Moisés tuvo que hacer 2 cuarentenas? Solamente por la desobediencia. Porque estando él 40 días allí en el desierto, cuando baja con las tablas, ellos estaban desobedientes. Tiene que volver primeramente a restaurarse con Dios, porque Dios quería también destruir a este pueblo, al pueblo que había sacado. Le pide permiso a Moisés. Eso está en el libro de Éxodo. Si no recuerdo en este momento, creo que es el 32, 34. Ahí usted lo va a encontrar. Le pide permiso a Moisés para destruir el pueblo. Casi que igual lo que no puede comparar el mismo suceso que pasó en el libro de Génesis con Noé. Noé halló gracia y por la intervención de Moisés dice, Señor, no lo destruyes, solamente perdónalos. Y volviendo al tema de la cuarentena, me he dado cuenta que en este tiempo es la desobediencia. Le ha sido a nuestro país, a nuestra nación, no sé las otras, no puedo hablar por ellas, hablo por mi país. La desobediencia, a la gente le cuesta obedecer. Y le cuesta obedecer es solamente para cuidar su propia vida. ¿Ve la comparación? Tan fácil. Solamente por guardar su propia vida, el Estado ha decretado una cuarentena de guardarnos en las casas, de guardarnos en nuestros hogares. Y muchos irresponsablemente se van, otros han salido en este puente a beber. Bueno, ustedes por las noticias han escuchado. ¿Qué vemos ahí? Desobediencia. Y esa desobediencia va a traer consecuencias. Y asimismo, la desobediencia nos ha llevado hoy al lugar donde quizás muchos están. Los ha llevado. A mí una vez me llevó la desobediencia. Y cada vez, créame, aún conociendo a Dios, me ha tocado, Señor, volver otra vez al punto. Porque veo inmediatamente que, consecuencias de algo hice mal, Señor, tengo que retomar otra vez. Es impresionante ver hoy en día cómo la desobediencia se refleja en nuestro país. Y esa es la única raíz que tenemos nosotros por la cual tenemos que nosotros trabajar inmediatamente para restaurarnos. Una cuarentena
solamente es para 3 cosas. Quise sacar esas 3 cosas o 3 puntos. Así, ¿no? Asimilándolo bíblicamente. ¿Qué hacía Moisés en la cuarentena? Se preparaba, esperaba que Dios hablara y traía un cambio. 3 cosas hace la cuarentena. Estar metidos con Dios en estas cuarentenas que ha decretado el Estado. Deberíamos estar haciendo eso. Usted y yo deberíamos, bueno, Señor, vamos a aprovechar para poner todo en orden. ¿Qué hicimos mal? Vamos a retomar. Lo dije anteriormente, esto va a cambiar. Por eso le decía, no podemos salir haciendo lo mismo, a repetir lo mismo, a volver a caer en lo mismo, a volver a repetir los mismos errores. Ya es hora, ya es hora. Esta cuarentena es preparación, espera. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés estaba trayendo las tablas. Ellos dicen, nos cansamos de esperar, Moisés, y viendo la nube allá, viendo la presencia de Dios, escuchando los truenos, los relámpagos de Dios. No, se angustiaron. No aguantaron los 40 días de Moisés allá. Y eso está pasando ahora. Muchos no han aguantado. Ya no aguanto. Muchos se han suicidado, muchos están en estrés, jalándose los pelos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este gobierno nos va a tener aquí? Es por bien suyo, es por bien de nosotros. Aprovechemos este tiempo más bien para poner en práctica, poner por obra, escuchar la voz del Señor, poner todo en orden. Y ellos se desesperaron y empezaron a construir un becerro. Y eso allí vino juicio sobre ellos. Usted lo va a leer. Entonces, la espera, a nosotros nos cuesta esperar al ser humano, porque es la lucha de la carne, como lo leía ahora un momento, en el libro de Génesis, allí cuando Dios quiso destruir y desarraigar, porque se dio cuenta que somos carne. Entonces no esperamos la ansiedad, no, yo no puedo esperar, yo tengo que hacer algo, tengo que inventarme algo, tengo que el chanchullo, la vuelta, ¿sí me entiende? Para adquirir beneficios, pero después vienen las consecuencias. Usted no puede exigirle a sus hijos que sea obediente cuando usted ni siquiera es capaz de obedecer. Lo que está pasando ahora es muy serio, es muy delicado, pero esto nos lleva a reflexionar también de manera interna que tanto usted ha obedecido a sí mismo, para con usted mismo, en su casa, en su hogar. Amén. Y la espera me da un cambio. Y estas 3 cosas están sujetas a la obediencia. A la obediencia. Amén. Vamos a orar ya para cerrar este tiempo. Y me puse a mirar sobre el tema de los 40 días. Bueno, eso tiene una reflexión y tiene el tema de los números, ¿no? Los 40 días. Y saqué algo al respecto. Dios hizo llover 40 días, 40 noches en los tiempos de Noé, que lo acabamos de leer. Moisés pasó 40 días de ayuno en el monte Sinaí a solas con Dios. Él tuvo que hacer 2 cuarentenas. Qué tremendo lo que lo llevó el pueblo, por la rebeldía del pueblo. Y espero que no tengamos que meternos en otra cuarentena. Dios nos guarde por la desobediencia de muchos. El pueblo de Israel pasó 40 años en éxodo por el desierto rumbo a la tierra prometida. Elías pasó 40 días y 40 noches caminando hasta el monte Horeb. Israel vivió 40 años de paz bajo los jueces. Estoy hablando de las cuarentenas. Duraron 40 años los reinados de Saúl. Jonás profetizó 40 días de juicio para que Nínive se arrepintiera. Estos 40 días deberíamos estar toda la nación, pidiendo a Dios misericordia. Jesús fue llevado por María y José al templo durante 40 días después de su nacimiento. Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, donde fue tentado por el demonio. O sea, que el Señor pasó por esa cuarentena para que usted y yo, y al final fue al sacrificio de la cruz, para que usted y yo viviéramos y tuviéramos salvación y vida eterna. Y por último, durante 40 días, Jesús resucitado enseñó a los discípulos antes de subir al cielo y enviar el Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Ven la importancia de la cuarentena, cómo nos relaciona con la obediencia? ¿Ve que tiene mucho que ver?
Espero que hoy esta palabra tú no la deseches. Tú no puedes desechar la palabra de ninguna manera, y menos hoy en día donde estamos luchando con una pandemia que no sabemos esto cuándo va a parar, como lo he dicho antes. Y como lo he dicho reiteradamente, vamos a buscar de Dios, vamos a pedirle perdón al Señor, vamos a decirle: Señor, nos caímos en desobediencia, queremos volver de nuevo a tu presencia. Señor, te pedimos misericordia. Señor, te rogamos que nos perdones. Dile: Señor, veo las consecuencias de mi desobediencia. La veo reflejada en mis hijos, en mis finanzas, dentro de mi casa, dentro de mi entorno. Dile: Señor, yo quiero volverme a ti. Dile: Señor, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, el único Señor de mi vida. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y hoy, Señor, voy al sacrificio de la cruz. Señor, permíteme hoy volver a la obediencia, al original. Volver a restablecer, a restituirme contigo. Y dile: Señor, yo quiero restituirme. Yo quiero restaurarme contigo, Señor. Quiero volver al original, a la obediencia. Señor, perdónanos, porque sabemos que hemos herido tu corazón. Te hemos defraudado. Pídele perdón a Dios, porque le defraudamos. Como nación le hemos defraudado, porque levantamos ídolos. Muchos practicamos la brujería en un pasado. Muchos lo hacen actualmente. Quizás usted por ignorancia, y hoy hay consecuencias de enfermedad en tu casa, hay ruina, hay miseria, porque un día consultaste a los adivinos, a los agoreros, y no consultaste a Dios. Dile: Señor, perdóneme. Perdóneme, Señor, por la desobediencia, porque fui tras dioses ajenos, por desesperarme, por no saber esperar, Señor. Y dile: Señor, hoy me sujeto. Hoy doblego mi mente, Señor, a la cruz del Calvario. Hoy, Señor, sujeto todos mis pensamientos a la voluntad y a la obediencia de Cristo Jesús, para entender cuál es la razón de mi existencia, de mi vida y de mi relación contigo, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho y por favor, quédate en casa. Amén.